Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el complemento de promedio 2, ¿ya? Así que vamos a comenzar. El primer problema dice: la media aritmética de 2BAB y 3BA es 305. Entonces sabemos que la media aritmética a estos dos números lo tengo que sumar. Entonces digo que 2AB, ¿no? Que 2AB más 3BA sobre 2, porque es la media aritmética. Según el problema, dice que es 305. Sabemos que este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces yo lo puedo poner en forma vertical. Digo que 2AB, ¿no? El 2AB más el 3BA tendría que ser 305 por 2, porque este que está dividiendo pasa multiplicando, pues tendría que ser 610. Entonces, como ya tengo esta suma en forma vertical, puedo decir que el valor de A más B tiene que ser 10. Porque si A más B es 10, llevo 1. A más B es 10 más 1 que llevaste es 11, llevo 1. Y 3 más 2 más 1 es 6. Entonces llego a la conclusión que el valor de A más B es 10. Y te dan un dato que el valor de A tiene que ser mayor a B. Y el valor de A al cuadrado más B al cuadrado tiene que ser 52. Entonces busco dos números que sumados tienen 10 y elevados al cuadrado y sumados tienen 52. Entonces los números son 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería 36, más 16, que hacen 52, y 6 más 4 que harían 10. Perfecto. Entonces a mí me piden hallar A menos B. Entonces el valor de A menos B, conociendo que A vale 6 y B vale 4, ¿no? Y además sabemos que el valor de A es mayor que el valor de B, pues entonces tu respuesta en este problema sería 2. Problema número 2. En el problema número 2 dice: la diferencia de dos números es 20. Ah, ya. Sean los números A y B, la diferencia de esos números sería 20. Y su suma de su media geométrica, ya, la media geométrica sabemos que es el producto en su raíz cuadrada, ¿cierto? Si son dos números. Si son tres, sería la raíz cúbica. Y la multiplicación de los números. Y su media aritmética, sabemos que la media aritmética de los números es la suma sobre 2. Y dice que esa suma, ¿no?, de la media aritmética con la media geométrica dice que es 50. Y lo que me piden hallar es el exceso. Sabemos que el exceso es una diferencia. ¿El exceso de quién? De la media aritmética. Ya, de su media aritmética. Y su media geométrica. Ya, sabemos que la media geométrica es el producto de sus raíces. Al continuamos. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá y acá. Entonces sería que 2 veces la raíz cuadrada de A por B más A más B, 2 por 50 sería 100. Porque este que está dividiendo pasa multiplicando los dos lados. Ahora, vamos a ver lo que me piden ayer. En este caso también lo voy a multiplicar por acá, ¿no? Entonces sería, es como si acá tuviera 1, ¿no? Y multiplico en forma cruzada. 2 por 1, primero los denominadores. 2 por 1 es 2. Y luego multiplico en forma cruzada. A más B por 1, es lo mismo decir A más B, menos 2 por raíz cuadrada de B, sale 2 veces la raíz cuadrada de AB. Ya tenemos esto. Ya, esto es lo que me piden ayer a mí. Ya, pero ya tengo este dato, que es el dato 1 y el dato 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este problema? A ver, veamos. Este se me hace conocido. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esto le saco la raíz y lo elevo al cuadrado? Le saco la raíz y lo elevo al cuadrado. No va a pasar nada porque potencia con raíz se van a anular. Entonces llego a la conclusión que esto que es conocido es raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B y todo eso al cuadrado. A ver, comprobemos. El primero al cuadrado, ya, se va la raíz, se va a poner la raíz, poner la potencia. Está, salió A, porque este es A, porque es como si se eliminara. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo que está acá. Ya. Entonces, este que está como potencia va a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Y entonces obtienes que la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B es 10. Porque este que está como potencia pasa como raíz. Ya tengo esto. Ya, ahora, esta es la ecuación 1. Vamos a poner que esta sea la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Entonces, ¿qué ahora? A ver, vamos a tomar a esto y voy a aplicar lo mismo que acá. A ver, voy a poner
a menos b es igual a 20. ¿Y qué pasaría si lo elevo al cuadrado y la potencia? Es lo mismo, porque igualito a con potencia cuadrada con raíz cuadrada se van a anular. Entonces, esto también viene a ser lo mismo, no ha alterado nada. Entonces, ¿qué saco mi conclusión? Esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b. Raíz cuadrada de... En conclusión, me olvido de los cuadrados y vas a tener que la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b por la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b, según el problema, es 20. Así llegamos, ¿cierto? ¿Sí? Ya no te olvides. Diferencia de cuadrados. Me olvido de los cuadrados y pongo raíz de a más raíz de b por raíz de a por menos raíz de b. Y para tu buena suerte, tienes en la ecuación 1 que es la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b, que vale 10. Y por lógica este tiene que ser 2 para que multiplicado te den 20. Entonces ya lo tenemos. Entonces digo que... A ver chicos, sacando el ojo. Si la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b es 10 y la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b es 2, yo saco mi cuenta que la raíz cuadrada de a tiene que ser, esto tiene que ser 6 y 4. 6 más 4, 10 y 6 menos 4, 2. ¿No? O también puedes hacer sistema de ecuaciones. Esto vale 10, esto vale... lo puedes hacer así, a ver. Ya, a ver. Sería la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b es 10. Y la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b es 2. ¿Sabes que esto con esto se anula? Entonces raíz cuadrada de a más raíz cuadrada de a es 2 raíz cuadrada de a. Y 10 más 2 es 12. Entonces llegas a la conclusión que te vas multiplicando y la raíz cuadrada de a tiene que ser 6. Y la raíz cuadrada de b tiene que ser, obvio, para que sumen esto más esto, para que sume 10, y ya sabes que la raíz cuadrada de a vale 6, pues la raíz cuadrada de b tiene que ser 4. ¿No? Ya. Pero en este caso, vamos a asemejar la respuesta. Vamos a hacerlo directo, más rápido, sin sacar los valores individuales de cada uno. ¿Por qué, profe? Por esto. Aseméjate, ya deduciste que la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b vale 10, ¿no? Y por lógica este tiene que ser 2. Entonces, esto de acá, ¿qué pasa si este a lo eleva al cuadrado y le saco su raíz? No pasa nada porque igual se va a alterar, al otro también. Entonces, esto es la diferencia de cuadrados. No, diferencia de cuadrados no. La resta del binomio al cuadrado. Entonces sería raíz cuadrada de a menos raíz cuadrada de b al cuadrado sobre 2. El primero al cuadrado, ahí está. El segundo al cuadrado, ahí está. Menos, porque está menos. El doble del primero por el segundo, ahí está. Entonces, todo esto, ¿cuánto vale? La raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b, sabemos que es 2. Entonces, esto sería 2 al cuadrado sobre 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2. Esa sería la respuesta en este problema. ¿Correcto? Problema número 3. Problema número 3. La media armónica de las inversas de la media aritmética y geométrica de dos números, allá. ¿Cuántos números son? Obvio que son 2. Y además estamos hablando de la media geométrica y la media aritmética. Entonces, vamos a poner que los números sean A y B. Allá. Como son la media armónica, ya sabemos que es 2, porque son 2. En este caso está hablando de la media aritmética y la media geométrica, ¿no? En conclusión, esto es la media armónica de la media aritmética y la media geométrica. Por eso pongo 2, porque es como si fueran dos números. Entonces, la media armónica de las inversas de la media aritmética. Si la media aritmética de dos números es a más b sobre 2, sus inversas sería al revés. 2 sobre a más b. Acuérdate que la media armónica se pone 2 porque hay dos datos, se los multiplica y abajo se suma. Y el otro es la inversa de la media geométrica. Entonces, si yo sé que la media geométrica de a y b es la raíz cuadrada de a y b, su inversa sería 1 sobre raíz cuadrada de a b. Y abajo tú sabes que es la suma. Acá está la inversa de la media aritmética y acá está la inversa de la media geométrica. Entonces ahora sí procedo, ¿no? Segundo problema dice que todo esto es un 16. Ya, entonces ahora sí comienzo a hacer. Multiplico, a ver.
2 por 2 por 1, obvio que es 4. Venga, 4 sobre A más B por esto, es lo mismo decir A más B multiplicado por la raíz cuadrada de A por B. Sobre. Acabo extremos y medios, ¿no? A más B por raíz cuadrada de B, lo mismo. Multiplico en forma cruzada. 2 por A más 2 por AB, 2 por raíz cuadrada de B, 2 raíz cuadrada de B, más A más B. Tú sabes que acá haces extremos y medio. Y a multiplicarse es como si esto se cancelaría. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que 4, que va arriba, ¿no? Y todo eso es igual a un 16avo, ¿no? 4 sobre esto, ¿no? Porque es esto por esto que no hay nada, lo mismo 4, y esto por esto que va abajo. Y esto, ¿no se te hace acordar lo mismo que hicimos acá? ¿Qué pasa si a la yo le saco? Vamos a hacer un poquito separado para que se vea. ¿Qué pasa si ese A y B yo lo elevo al cuadrado y le saco su raíz? Lo elevo al cuadrado y le saco su raíz. No pasa nada. Entonces, yo a la conclusión, esto de acá es el famoso binomio cuadrado que hace rato hemos hecho. Y todo eso es igual a un 16avo. ¿No? Ahora multiplico en forma cruzada todo. Esto por esto es lo mismo. 16 por 1, 16 por 4, perdón, 64. Este que está como raíz pasa como potencia. Está como potencia, perdón, pasa como raíz. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Ya, a ver, hasta ahí llegamos. ¿Qué me piden hallar en este problema? Me están pidiendo hallar la media aritmética, la suma y la división, ¿pero de qué? De las raíces cuadradas de dichos números. Y sabemos que los números, en este caso estamos trabajando con el A y el B. Entonces, voy a sacar la media aritmética de las raíces cuadradas de los números. Y sabemos que los números que yo he utilizado son A y B. Y para tu buena suerte, la raíz cuadrada de A más la raíz cuadrada de B vale 8. Sobre 2 es 4. Entonces, en este caso, la respuesta es 4. Problema número 4. Dice, para un curso de química, dice, se tiene alumnos de una primera matrícula y de una segunda matrícula. Si la nota promedio de la sección fue 16 puntos. En ese dato lo vamos a dejar al último, porque ese dice que la nota promedia de la sección, que está constituida por alumnos de la primera matrícula con la de segunda, dice que todo ese promedio dice que es 16 puntos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a tocar después. Ahora vamos a hacer, porque primero necesito sacar el promedio de cada grupo, porque son dos grupos, de la primera matrícula y de la segunda. Dice, el grupo de los alumnos de la primera matrícula, vamos a decir que el número de alumnos de la primera matrícula, vamos a decir X, y el número de alumnos de la segunda matrícula hay Y alumnos, no se sabe cuánto, yo estoy diciendo, a los de la primera le doy X y a los de la segunda le doy Y. Ahora dice, el grupo de los alumnos de la primera matrícula obtuvo una nota promedio de 18 puntos. Entonces, los que son los X alumnos, dice que el promedio de ellos fue 18 puntos. Entonces, como hay X alumnos, ¿qué tengo que hacer? Sumar todas las notas de esos alumnos, ¿no? Entonces, si estamos hablando del promedio, el promedio tiene que ser el aritmético. Entonces, voy a sumar todas esas notas de esos X alumnos entre X alumnos, porque hay X alumnos, y ese promedio dice que es 18. Entonces llego a la conclusión que la suma de esas notas de esos X alumnos es igual a 18X. Luego, dice, y los de la segunda matrícula obtuvieron un promedio de 14 puntos. Entonces, ¿cuántos alumnos hay en la segunda matrícula? Y. Sumo todas sus notas de esos Y alumnos entre Y según el problema cuánto es 14. Entonces llego a la conclusión que la sumatoria de esos Y alumnos es 14 por Y, 14Y. Entonces ya tengo esos dos datos, ¿no? Ya tengo esos dos datos. Ahora, recién voy al dato que no toqué, porque en el primer dato me dijeron que la nota promedio de todos esos del primer y segundo grupo fue 16. Entonces, ¿qué digo? La sumatoria de los X alumnos, todas las notas de esos X alumnos, más la sumatoria de todas las notas de esos Y alumnos, dividido entre la suma
de los X alumnos del primer grupo más los Y alumnos del segundo grupo, porque en total hay X más Y. Según el problema, dice que son 16 puntos que tiene de promedio en total. Entonces, ahora, sabemos que la sumatoria de X vale 18X. La sumatoria de Y, sabemos que vale 14Y. Y este X más Y que está dividiendo va a pasar a multiplicar. X por 16, 16X. X por 16, Y por 16, 16Y. Entonces, este 16X pasa restando al 18X, entonces sería 2X. Y este 14Y pasa restando al 16Y, sería 2Y. Mitad 1, mitad 1. Entonces, ¿por qué lo hago así? Se simplifica hasta que no se puede. El valor de X vale 1, pero le agrego una constante. Y el valor de Y sería también 1, y le agrego una constante. ¿Ya? Entonces, en este caso me están pidiendo qué porcentaje de los alumnos son de la segunda matrícula. Primero, en total, ¿cuántos alumnos hay? En total hay 2K alumnos. Entonces, la cantidad de alumnos hay en total 2K. Y en porcentaje siempre va a representar el 100%. El total de alumnos siempre va a representar el 100%. A mí me preguntan, ¿qué porcentaje representan los alumnos de la segunda matrícula? Los de la segunda matrícula son el valor de Y. ¿Y el valor de Y cuánto vale? 1K. Y ese porcentaje es el que se le vamos a decir que es A. No sé qué porcentaje es, así que lo dejo como A. Ahora voy a multiplicar. ¿No? En este caso sería 2K por A, sería 2KA. 1K por 100, 1K, sería 100K. La constante K, con la constante K se va. 100 entre 2 es 50%. En este caso, el porcentaje que representa lo del segundo grupo es el 50%. No te olvides tener el total y simplificar hasta que no se pueda. Y siempre darle los valores contrarios. Si X vale 1K y Y vale 1K, el total que tienes tiene que ser, en este caso, 2K. Y 2K siempre va a representar el 100%. ¿Y por qué le pongo 1K? Porque a mí me piden lo de la segunda matrícula que es Y, que vale 1K, ¿no? Problema número 5. El peso promedio de todos los estudiantes de una clase A es 13,5. Entonces, el número de estudiantes de la clase A le vamos a decir A minúscula. Y los de estudiantes de la clase B le vamos a decir B minúscula. Entonces, o si no, le dejamos con su misma variable, mejor para no bloquearnos, ¿ya? En la clase A hay A alumnos, en la clase B hay B alumnos. Entonces dice, el peso promedio de lo de la clase A dice que es 13,5. Allá, como hay A estudiantes, entonces sería la sumatoria de todos los pesos de los alumnos de la clase A dividido entre A, porque hay A alumnos, dice que según el problema es 13,5. Ya, este que está dividiendo, pues pasa multiplicando. Sería 13,5A. ¿No? 13,5A. Ya, ahora, y dice, el peso de los estudiantes de la clase B, el promedio, dice que es 12,5. Ah, ya, entonces, como hay B de alumnos, sería la sumatoria de los B, entre los B estudiantes que hay, es 12,5. No olvidarse que el promedio se asume que es el promedio aritmético, que es la suma y la división. Y este pasa multiplicando acá. Entonces sería la sumatoria de todos los pesos de los alumnos de la clase B es 12,5B. Ya, luego, y me dice en este caso, el peso promedio de ambas clases combinadas dice que es 13,2. ¿No? El peso promedio de todos. Ya, entonces, obvio que va a ser la sumatoria de todos los pesos de A, ¿no? De los estudiantes. La cantidad son A, y la sumatoria de los pesos de todos los estudiantes de la cantidad que son B alumnos, dividido entre A más B, ¿no? En este caso, porque son A alumnos de la clase A y B alumnos de la clase B. Entonces, sé que la sumatoria de A alumnos es 13,5. A, y el otro son 12,5B. No, este es 12,5B. Y este A más B pasa multiplicando todo esto, ¿no? Entonces sería 13,2 por A y 13,2 por B. Ahora, yo sé que tú te haces problemas para multiplicar decimales. Entonces, chicos, a todo es como si le multiplicara por 10.
¿Por qué, profe, lo multiplico por 10? Porque si lo multiplico por 10, chao decimal, porque este 0 es como si multiplico 13,5 por 10, me va a salir 135,0. O sea, castellano. Este decimal, con este decimal, con este decimal, con este decimal, se van a anular al multiplicarse por 10 que tiene un 0. Si tuviera dos decimales, me convendría multiplicar por 100. En este caso, 10 por 13,5 me sale 135A. 10 por 12,5, 125B. 10 por 13,2, 132A. 10 por 13,1 igualito, 132B. Y ahí anulé los decimales. Voy a juntar las A. Este 132 pasa restando al 135 y será 3A. Y este 125B pasa restando al 132B, quedarían 7B. Por lo tanto, el valor de A tendría que ser 7K y el valor de B tendría que ser 3K. Y en este caso, en el dato que me dan, me dice que el número de estudiantes de A excede a los de B en 120. Los estudiantes de A exceden a los de B en 120. En este caso, entonces, tengo que reemplazar. Si A vale 7K y B vale 3K, la diferencia sería 4K. Entonces, el valor de K vale 30. ¿Qué me preguntan a mí? ¿Cuántos estudiantes tiene la clase B? Respuesta. La clase B tiene... ¿Cuánto tiene la clase B? La clase B tiene 3K. 3 por 30. ¿Cuánto tiene? 90. 90 estudiantes. La clase B tiene 90 estudiantes. Problema 6. Dice, el promedio de un conjunto de valores, vamos a decir que son X valores, X números, X datos. ¿Ya? ¿Cuántos valores hay? Hay X datos, hay X números, etcétera, etcétera. Dice, el promedio de un conjunto de valores es P. Como son X valores, entonces voy a sumar esos X valores, ¿no? Sumar esos X valores y dividirlo entre X para que sea el promedio, dice que es P. Entonces, digo, la sumatoria de esos X valores es igual a X por P, ¿no? Porque me dice el promedio de esos X valores, sabemos que el promedio es el aritmético, lo sumo y lo divido entre la cantidad de datos, dice que es P. Ya tengo este dato. Ahora, ¿qué más? Si se eliminan 31 valores, pero dice que cuya suma es 527. Entonces, esos 31 valores dice que suman 527. Esos 31 valores que te dan suman 527. Y dice que al eliminarse esos 31 números, dice que el promedio sigue siendo P. Entonces, voy a sacar la sumatoria de esos X valores menos la sumatoria de esos 31 valores, que es 527. Chicos, si acá habían X valores y se quitó 31, me va a quedar X menos 31. Y según el problema, sigue siendo P. Entonces, ¿sabes que la sumatoria de X vale X por P? Menos 527. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. X por P, obvio que es XP, menos P por 31, 31P. XP con XP se anulan, el signo negativo con el signo negativo se bajan, entonces llego a la conclusión que 527 es igual a 31P. Dividiendo esto sale 1 y 7. El valor de P es 17, perdón. ¿Pero qué te pregunto? En el problema dice, si se agregan 7 números, ¿no? ¿Cuánto deberán sumar esos 7 números? Si son 7 números, voy a poner la sumatoria de esos 7 números, es lo que me piden. Ya voy a decirle que vale Y. Eso es lo que me piden. ¿Ya? ¿Cuánto deben sumar estos 7 números? O sea, me está pidiendo la variable Y. ¿Cuánto deben sumar estos 7 números? De tal manera que agregando a los que habían inicialmente, ¿cuántos habían inicial? X, ¿no? Dice que el promedio sigue siendo P. Entonces, a estos X valores, entonces para sacar el promedio tú sabes que tienes que sumar y dividir. Entonces, la sumatoria de esos X valores más Y, porque no sé cuánto tiene que sumar esos 7 valores, le dije Y, dividido entre los X que había, más los 7 que se aumentaron, porque se aumentaron 7. Dice que el promedio sigue siendo P. A ver, la sumatoria de esos X es XP, más Y.
x por 7, x por p, perdón, xp, y 7 por x, 7 por p, 7p, perdón. Todo esto que está dividiendo vas a multiplicar. xp con xp se va. Te quedó 7 por el valor de p. ¿Y tú sabes cuánto vale el valor de p? 17. Por lo tanto, esos 7 números tienen que sumar 119. Bueno chicos, hemos terminado por hoy. Cuídense mucho. Chao, chao.